Hola, buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda, aunque fuera una deuda adquirida solo esta mañana. Voy a explicar este juego, Air Odyssey, su Odisea. Está concebido para ser jugado en solitario, pero desde mi punto de vista se puede jugar perfectamente eh, a más de uno, es decir, a dos en este caso sería lo ideal, uno como director de juego y otro como jugador. Eh, Muy al estilo del juego que hemos terminado de traducir esta mañana, El último detective, que está ya traducido y colgado en la página mía de itch.io. Bueno, pues paso a eh, explicar cómo funciona el juego. Antes os voy a mostrar el juego aquí en pantalla. A ver, ahora. Bueno, aquí lo tenéis y voy a poner aquí el enlace donde lo podéis descargar. Actualmente está solo en inglés y bueno, en inglés y en inglés. En color, con unas ilustraciones preciosas o en contexto plano y con un fondo blanco para imprimirlo. Es un juego bastante interesante. Eh, Está basado también en el sistema Caltrop, el sistema Abrojo, que usa dados de 4 caras. Este lo que hace es añadir eh, una baraja de cartas y se trata de construir un diario narrativo de la odisea de una chica, o puede ser un chico, lo que se quiera. La autora es una chica, por eso se ha puesto ella como, lo ha puesto a la protagonista como una chica, pero puede ser quien decida el autor a la hora de jugar, ¿no? O la autora. Bueno, voy a... Esta es la chica autora. Y explico, voy a ampliar la pantalla para que se vea mejor. Un momento, voy a quitar esto. Ahora. Bueno, su Odisea es un juego de rol. En cualquier juego de esto se le llama de rol porque lo que haces es personificar a un personaje e interpretar lo que juega, ¿no? Pero este es el tipo narrativo que llaman journaling, de escribir diarios, en el cual vas en cada turno representa una jornada en la cual sacas una carta que es el evento azaroso o la dificultad con la que te enfrentas en tu viaje, en tu odisea, porque eres un viajero o una viajera que está intentando volver a casa o encontrar un nuevo hogar. Para esto hacen falta, como es obvio, dado que está basado, perdón, en el juego de Caltrop, al menos un dado de 4 caras. Eh, pero bueno, se recomiendan 5 dados para jugar al juego base. Una baraja de cartas puede ser perfectamente una española, pero debe tener 2 comodines. Y como todo juego de diario que valga, pues debe tener un lugar donde poder hacer las anotaciones de la historia, donde vas escribiendo la propia historia que estás creando. Bueno, eh, es muy sencillo, igual que el juego del último detective, tienes características del personaje y tienes que decidir antes de empezar cuáles son las características por las que se va a decantar tu personaje. En este caso solo hay 3 y lo que haces es repartir 11 puntos entre, entre las 3 características o habilidades del personaje.
eh, son vitalidad, en fin, es un poco como los juegos de tarot, que son muy amplios, ¿no? Perdón, son como los juegos de tarot, que son muy amplios a la hora de interpretar, pero aquí te da una idea de que, por ejemplo, la vitalidad es un principio de fuego, de fuerza corporal y la presencia de uno mismo, la propia fuerza interior. Y se corresponde así por encima con fuerza y carisma. Rapidez, que es un principio de aire, que es tu astucia, tu capacidad de arreglártelas, es tener un cuerpo ágil y diestro y se corresponde básicamente con destreza e inteligencia. Y fortaleza, un principio de tierra, calma, eh, ser capaz de perseverar y de creer en ti mismo. Y se corresponde básicamente con constitución y sabiduría. Tienes que crear tu personaje y tu personaje lo creas haciéndote unas preguntas, aparte de que decides cómo repartes los 11 puntos entre estas tres eh, características. Por cierto, debes asignarle números entre 1 y 5 a cada uno de ellos, no más de 5. Y de ahí lo de los dados, ¿no? Lo de los 5 dados. Porque a la característica a la que le asignes 5 dados, eh, pues tienes la posibilidad de tirar 5 dados cuando tengas que hacer una decisión basada en esa característica. Es decir, si por lo que sea te enfrentas a un evento azaroso, a una dificultad que implica eh, fuerza física, pues se aplicaría vitalidad. Y si le has asignado 4, por ejemplo, 4 dados, pues tiras 4 dados y en función de lo que salga, pues lo superas o no, lo que te hayas planteado en la historia, ¿no? A la hora de superar esa dificultad. En total asignas 11 puntos entre los 3 para empezar, aunque el juego va a hacer que vaya cambiando esa distribución, ¿no? Y eso es lo interesante de este juego. Me ha parecido muy interesante esa idea, muy novedosa con respecto a otros juegos, ¿no? Y para completar de caracterizar a tu personaje, te deberías plantear estas preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el sexo o las características del personaje, de este viajero? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué ha dejado atrás? ¿Está preparado suficientemente para partir hacia ese viaje por la carretera o por el camino que va a emprender? ¿Hay algo o alguien que el viajero ama y que ha perdido? ¿De qué se trata? Hay una sombra que sigue al viajero y mm, y que tiene hechizados sus pasos, es decir, que le persigue, eh, no le deja tranquilo, ¿no? ¿Qué es esa sombra? Bueno, el, el juego de entrada es muy sencillo. Tienes que sacar una carta y la carta determina, eh, pues, de qué tipo a qué tipo de dificultad, de evento azaroso te vas a encontrar. Si son diamantes que se corresponden con los oros, si no me equivoco, son pueblos, ciudades, en fin, lugares donde viva gente. O una enfermedad, o una residencia, un lugar deshabitado y abandonado, un amigo que no es tal, un espejismo o ilusión, una falta de confianza, rumores y mentiras,
un accidente o una revelación. Corazones, que se corresponde con las copas, es una granja, prados o zonas de marismas. Una llave, curiosidad, consecuencias postergadas, un ejército, una trampa, una acusación, algo que no funciona bien, un reflejo del amor perdido del viajero. Las espadas, que son las mismas, o picas, son bosques, acantilados, desiertos, un cambio súbito en el tiempo, ruinas, una emboscada, un juramento, un malentendido, dudas y desesperanza, una bestia extraña, una confrontación con esa sombra del viajero. Y los bastos son, son páramos, montañas, el mar, una maldición, un cambio repentino del terreno, un crimen o un delito, un umbral, algo que superar, avaricia, un extraño o alguien desconocido con, que tiene necesidad de algún tipo, un lenguaje, una lengua desconocida o un desastre natural. Y es a ti de interpretar cuál es el evento, la dificultad que tienes que superar como viajero cuando sacas esa carta. Ahora bien, durante ese día, ese turno, digamos que se representa como que al empezar el viaje por la mañana sacas la carta y ese palo que saques va a determinar ese tipo de evento. Lo decides por la mañana. Y la numeración va a determinar la puntuación de presagio. Es decir, hasta qué punto está determinado, em, tienes que superar ese puntaje. Bueno, básicamente es de lo que se trata desde un punto de vista técnico. Y bueno, el as es un 1 y el 2 as al 10, pues lo que representa el valor numérico de la carta. La J o la sota del palo que sea es un 11, la reina o el caballo un 12 y el rey un 13. Bueno, dice que puedes elegir uno o más de estas ideas em, que te sugieren a la hora de elaborar ese evento que tienes que superar durante el día. Bueno, al determinar ese evento al que se enfrenta el viajero, usas los valores, las estadísticas y habilidades que tienes como personaje para afrontar esos retos que se te presentan y escribes a partir de ahí sobre la experiencia. Al fin y al cabo, esto es un juego narrativo, ¿no? Y es lo que voy a usar para crear historias. De hecho, lo voy a usar para seguir avanzando en la historia de Svieta, que es el personaje femenino protagonista de la historia distópica amplia que estoy creando jugando diferentes juegos. Y con este pues quiero seguir avanzando en ese viaje, en un momento en el que Svieta tiene que hacer un viaje y afrontar sus demonios. Bueno, pues puedes elegir escribir en primera persona, un formato de diario, o como si fuera una narración en tercera persona. Tras escribir lo que tu viajero se encuentra y tiene que afrontar y sufrir o superar, pues puedes colocar la carta en el montón de descarte o puedes volver a incluirla. Hay diferentes variantes al terminar el juego, lo que explicaré. Hay varias variantes y una de ellas, pues
hace que puedas volver a repetir las mismas historias una y otra vez, ¿no? Eh, y, y vuelves a baraja, y vuelves a sacar una carta ya al siguiente día. Pero vamos a ver cómo es cada día a continuación. Como dice aquí, idealmente deberías sacar una carta que representa ese evento, ese obstáculo de la baraja cada mañana y emplear el día considerando cuál va a ser el viaje de tu viajero y permitir que la historia se desarrolle pasivamente en tu mente. Y luego vuelves al juego por la noche para hacer tus tiradas con los valores estadísticos de habilidad que tengas y registrar los resultados. Es decir, vas creando la historia en tu mente, viendo cómo superar ese obstáculo al que te tienes que enfrentar durante el día y al terminar el día, pues ya tienes decidido todo bien elaborado en tu cabeza cómo lo vas a afrontar, teniendo en cuenta tus capacidades al principio del día, porque van variando y lo veremos ahora. Y luego haces tus tiradas, puede ser una o tres, puedes emplear una de las características de tu personaje, dos o las tres, pero dependiendo de que las uses, luego va variando el valor de esa habilidad, que es lo que me llamó la atención y me gustó tanto de este juego, ¿no? Bueno, haciendo las comprobaciones de las tiradas al terminar el día. Bueno, antes de nada voy a ver, porque estoy aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues para poder superar el obstáculo, el evento azaroso, pues tu viajero necesita usar una de las habilidades que sea adecuada para el método que has estado pensando durante todo el día para enfrentar ese problema, enfrentarte a ese problema, para hablar correctamente. Tienes que hacer una tirada de comprobación de habilidad y tiras un número de dados de 4 caras equivalente al valor de la estadística de la habilidad que estés usando y coger el valor más alto. Es decir, a ver si, ¿dónde lo he puesto yo? Aquí. Los dados son estos de 4 caras, por eso se llama así el sistema Abrojo o Caltrop, porque usa nada más que estos dados que son eh, se parecen al sistema que usaban ya los romanos y de antes incluso, que son como eh, metales retorcidos que forman como una pirámide que sigue usando la policía a día de hoy cuando quieren poner un control policial y que nadie se lo salte y así le pinchan las ruedas. Bueno, eso es un abrojo o caltrop en inglés y se usan dados de estos. Como hemos visto aquí antes, tienes tres estadísticas o habilidades a las que has asignado valores repartiendo 11 puntos entre las tres con un máximo de 5, con lo cual tienes máximo de 5 dados para cada uno de ellos. Eh, si empleas 5, a otro le queda uno solo, con lo cual eh, el valor que aplicas a cada habilidad va a ser siempre el mismo, el valor más alto. Lo que te supone el tener más dados es que vas a tener una probabilidad más alta de tener éxito, obviamente, pero nada más que eso. Entonces, el sistema para determinar si tienes éxito o no es lo que caracteriza este sistema de abrojo y obviamente, pues cada dado tiene un 25% de probabilidades, 1, 2, 3 o 4. El 1 es un fracaso absoluto, es un no y además, porque no consigues lo que habías planeado y además las cosas se ponen bastante peor. El 2 es un fracaso parcial, es un simple no. No obtienes lo que querías. El 3 es un éxito parcial, que es un sí, pero. Consigues lo que querías, pero las cosas se tuercen. Y el 4 es un éxito absoluto,
que es un sí y además. Consigues lo que te habías propuesto y más aún. Entonces, basado en el resultado de esta primera tirada de habilidad, determinas qué tipos de complicaciones nuevas y desarrollos pueden surgir referidos al día. Es decir, que puedes seguir avanzando en la historia y seguir creándola. Tu personaje puede, en un momento dado, si ve que la cosa se tuerce o que le viene positivo o por lo que sea, quiere seguir avanzando en la historia, puede decidir seguir usando otras de sus 3 habilidades para seguir afrontando esos desarrollos de la historia. Y puede querer hacer una nueva tirada de habilidad o dos en un momento dado, según vaya avanzando en esas nuevas complicaciones o avances de la historia. Pero ojo, solamente se puede usar una vez cada una de las 3 estadísticas o habilidades. Al final del día se suman el total de los dados que has obtenido. O sea, quiero decir, del valor máximo de cada tirada. Es un valor máximo de 4 en cada tirada. Si has usado las 3 habilidades, pues tienes 12. Si has usado solo una, tienes 4. Recordemos que el evento azaroso del día tiene esta puntuación que se llama la puntuación de presagio o de premonición, que va determinada por el valor numérico de la carta. Si sacas un as, pues con una sola tirada ya lo igualas. Porque incluso aunque sea un fracaso absoluto, has igualado la puntuación de presagio. Pero si has sacado un rey, da igual que tires las 3 habilidades, que no puedes igualar siquiera la puntuación esa de presagio. Porque obtendrías como máximo 3 por 4, 12. No llegarías al 13 del rey. Entonces, por aclararlo un poco, por un lado está eh, la superación de cada dificultad encadenada que cuenta a la hora de crear la historia, de la narración de tu diario. Pero por otro lado está la puntuación de presagio que puedes superar o no superar cada día. Si si tu personaje iguala o supera la puntuación de presagio al cabo del día, usando una, dos o las 3 tiradas de habilidad, es un día que se ha mostrado positivo desde el punto de vista de los auspicios. Ha sido un día, en fin, no recuerdo la palabra exacta, pero los auspicios han sido positivos. Los auspicios, os recuerdo, si no lo sabéis, es eh, la adivinación que usaban los sacerdotes de la antigua Roma. Los auspices en realidad eran eso, sacerdote que lo que hacía era analizar las entrañas de algunas bestias sacrificadas para determinar si iba a ser un día positivo o no, o el evento que se quería comprobar si iba a ser positivo o no. Normalmente se usaba para decisiones políticas o militares, ¿no? Antes de una batalla, por ejemplo. Entonces, si es un día con buenos auspicios, quiere decir que en ese día la viajera ha sido capaz de superar el evento azaroso y pasar adelante, de seguir adelante de, de forma favorable, con ánimo rejuvenecido, en fin, con buen ánimo, eh, con buena sensación de sentirse potente y posiblemente con nuevos amigos. Es una forma adicional de añadir eh, narrativa a la historia. Si tu viajero no supera ni lo iguala ni lo supera, el, el- la puntuación de presagio, entonces ha sido un día, eh, creo que era nefasto o no, de auspicios negativos, ¿no?
no ha sido un buen día de auspicios. Entonces ella puede ser perseguida, sufrir indignidades, ser herida o escapar del problema de la dificultad solamente a, digamos, a costa de perder algo que es importante para ella, para la viajera. Es a partir de aquí importante que cada día se mantenga un registro, em, un, un control del número de días positivos o negativos desde el punto de vista de los auspicios con que se ha encontrado el viajero. Es decir, cada día puedes tener una serie de dificultades que vas superando o no, pero si no superas el presagio o lo igualas, tiene consecuencias negativas que te van pesando día a día. Y tienes que llevar el control o sea, aparte de reflejarlo en la narrativa, tienes que llevar un registro de cuántos días positivos y negativos desde el punto de vista de los auspicios llevas acumulados. Como dice aquí, algunos de los puntuajes de las puntuaciones de presagio no se pueden igualar con el sistema básico al empezar el juego. Luego igual sí, porque van variando esa valoración de las habilidades, como he dicho. La idea es precisamente esa, porque no siempre está uno mismo como viajero en posesión de tu propio destino. Es posible superar cada tirada de habilidad por separado, pero fallar a la hora de superar la puntuación de presagio total. También es posible fracasar eh, cada una de las diferentes tiradas de habilidad, una o todas, y a pesar de todo, tener un buen día de auspicios en general. Eso representa que elementos de la suerte, el destino o el mundo interviene de algún modo para, en fin, a pesar de que tú seas torpe o hayas tenido mala suerte, por lo que sea, algo ha pasado que se ha dado la vuelta a las tornas y las cosas han salido bien, a pesar de que tú no hayas sido capaz de superar eh, cada una de las pruebas por separado. Y es tu labor ahora, como viajero, pues ir llevando ese control de lo que va sucediendo narrativamente. Tomas notas de esos elementos externos que, que suponen el superar o no superar los auspicios, a pesar de haber superado o no superado respectivamente las pruebas individuales y desarrollarlo narrativamente. Se pueden convertir en elementos recurrentes de intriga de la historia por derecho propio. Viajar es cansado y al final del día puedes acabar muy agotado tras un duro día de viaje. Por eso, cuando tienes un día exitoso desde el punto de vista de los auspicios, cada habilidad usada ha contribuido a que, en fin, has estado gastando esa habilidad, con lo cual mm, su poder, digamos, se reduce y para el siguiente día se reduce en uno el valor. Es decir, si tienes 5 dados de vitalidad y los has usado en una de las pruebas individuales, al día siguiente la vitalidad tuya va a tener un valor de 4. Porque, en fin, te cansas. Es obvio. Si tienes que pegar una carrera para superar una prueba y huir de alguien que te quiere robar o que te quiere hacer cualquier cosa, lo que sea, tienes que levantar algo para encontrar un tesoro o para ayudar a alguien que está en necesidad, como decía uno de los eventos, pues al final del día estás cansado y al día siguiente tienes menos fuerza, te tienes que ir recuperando. Por el lado contrario, el fracaso proporciona una oportunidad para aprender y crecer, y el descanso te ayuda a recuperarte.
Eso quiere decir que cuando tienes un día de malos auspicios, es decir, que no has superado el presagio, la puntuación de presagio de ese día, cada estadística, cada habilidad que no se haya usado para hacer una prueba de control eh, individual se incrementa en uno, siempre que no se supere 5, ni se baje de uno, obviamente, en el caso contrario. Por lo cual, si has usado una habilidad y ha resultado un día auspicioso, y perdonadme si no se dice así, luego lo comprobaré en el diccionario, mea culpa no haberlo hecho antes, pues se reduce en uno el valor de cada una de las habilidades empleadas en ese día. Si no has usado alguna habilidad y el resultado ha sido de un día no de malos auspicios, pues esa habilidad no usada aumenta en uno de valor. Si el día, obviamente, ya por producción, si no has usado un valor y ha salido un día de malos auspicios, pues ese valor usado se queda como estaba. Si no has usado un valor y el día ha sido de buenos auspicios, pues ese valor no usado se queda como está. No pierde valor. Bueno, espero haberme explicado. Espero que lo entendáis, incluso aunque no me haya explicado. Bueno, llegamos ahora al momento de usar los comodines. Y esto también me ha parecido muy interesante. Por eso es bueno que aunque uséis una baraja española, pues aunque no lo llaman comodines, pero si os fijáis suelen traer dos cartas, aunque sean de la marca Fournier, si es el fabricante español por antonomasia, o de cualquier otro fabricante suelen tener dos cartas con el logotipo o la marca del fabricante. Bueno, pues eso se puede usar como comodín. De hecho, ese es el propósito, estoy convencido, porque además suelen traer dos. Bueno, pues lo metéis y podéis usar una baraja francesa de póker o de naipes o, o una baraja de cartas española y que tenga dos comodines, como he dicho. Entonces, esto es lo que llaman el llegar a casa, ¿no? La primera vez que obtengas un comodín, pues es una falsa llegada a casa. Tu viajero llega a un lugar que cree que es su hogar perdido, o podría ser un nuevo hogar que va buscando. Pero algo no es como esperaba y se da cuenta de que en realidad es una desconocida, es una extranjera en su propio supuesto hogar. O puede que su hogar no sea lo que ella ya, lo que recordaba, o sus necesidades, su comprensión de sí misma, su propio reconocimiento han cambiado y ya no se reconoce en ese hogar. Tienes que reflejar en tu diario o en tu narrativa lo que tu viajera ha pasado hasta ahora, lo que ha ido afrontando y cómo sus experiencias han dado forma a lo que ella desea, a sus deseos. ¿Ha sido un viaje en general de buenos auspicios o de malos auspicios hasta el momento? ¿Cómo se siente ella en lo que concierne a esos viajes? Entonces, al llegar a esto, a este primer falso hogar, tienes que contar el número de días de buenos auspicios, como decía, tienes que llevar el control, que ha tenido tu viajero. También hay que llevar el control de los malos auspicios, porque hay una variante muy interesante, que es la de la perdición, ¿no? O la condenación. Pero bueno, el juego básico solamente controla al llegar al falso hogar los días de buenos auspicios. Eso se convierte en una cuarta estadística a partir de ahora, que es esperanza. De ahora en adelante, en cualquier momento que necesites, puedes reducir en uno el valor de tu estadística de esperanza y añadir esa unidad al resultado de una tirada de
individual. Es decir, si tienes que superar una prueba y usas la vitalidad y sacas un 2, es un fracaso y quieres convertirlo por lo menos en un éxito parcial, pues reduces en 1 el valor de esperanza y se lo añades al valor de la tirada, con lo cual lo conviertes automáticamente en un 3. Solamente puedes añadir 1 a cada tirada individual. Ojo, si alguna vez la esperanza llega a 0, tu viajera o tu viajero pierde toda esperanza y abandona el viaje. Tras ese falso hogar, ya no se usa más, ya no se afecta más al uso de la estadística de esperanza. Bueno, en el sentido de que sigues pudiendo restar, pero ya no vas a añadir el control de los días de auspicios o de malos auspicios o de buenos auspicios no va a afectar más a la esperanza, pero sigues llevando el control porque desde un punto de vista narrativo sí tendrá efecto en la historia. Bueno, el segundo comodín es la auténtica llegada a casa. El viaje del viajero llega a su fin. Te tomas tu tiempo para escribir sobre todo lo que ha visto y hecho y las alegrías y las cicatrices que las experiencias le han proporcionado. Un momento, voy a ver si hay... Vale, ¿va todo bien por ahora? Muy bien, perfecto. Bueno, aquí pone un ejemplo de uso, pero es básicamente, en fin, es muy sencillo y espero que esté claro con lo que he explicado. Ahora aclaro un par de variaciones. Puedes añadir las variaciones. Puedes añadir cualquiera de estas variaciones a tu juego para adaptarlo a tu experiencia, para personalizarlo. El viaje heroico es una forma de hacer que el viaje sea más exitoso, porque si recordamos el presagio, la puntuación de presagio la determinaba el valor numérico de cada carta que se sacaba al principio del día. Cuando puedes decidir que cuando se haga una tirada de estadística individual, en vez de tirar 5 dados, digamos, de 4 caras, si tienes un valor de 5 en esa habilidad, pues tira solo uno. Y el valor que salga es el definitivo. Pero si tenías un valor de 5 en esa habilidad, los 4, no, los 5, se los añades al total de la tirada. Y eso hace que seas más fácil, pero no al efecto de superarla. Si sacas un 1 es un 1, es un fracaso absoluto. Pero a la hora de contabilizar si llegas al total del presagio para superar y tener un día de buenos auspicios, entonces sí se añade ese valor numérico de esa habilidad. Pierdes por un lado porque tienes menos probabilidades de tener éxito con menos tiradas, tienes solo una con cada habilidad, pero el valor de esa habilidad se lo puedes añadir al total acumulado de tiradas del día para ver si superas el presagio. La hora de la maldición o de la condenación, mejor dicho. Cuando llegues al falso hogar, además de ganar la esperanza basada en el número de días de buenos auspicios, también ganas una estadística de condenación que equivale al número de días de malos auspicios que ha tenido tu viajera. En los días de malos auspicios pierdes automáticamente tanta condenación como hayas necesitado para, como se te haya quedado corto, digamos, para igualar el presagio. Es decir, si has sacado un rey de bastos que tiene un valor de 13 como puntuación de presagio y con tus tiradas has sacado 10, digamos, te has quedado 3 por debajo. Eso es un día de malos auspicios.
Pero además, de tu estadística de condenación, tienes que restar 3 al total de valores, del valor que tengas. Y ese valor de condenación equivale al número de días de malos auspicios. Esto complica bastante porque si te sale muy pronto el primer comodín y tienes pocos días de malos auspicios, además de que la narrativa es bastante interesante, pero mala para la viajera, porque las estará pasando putas, con perdón, pues además tienes pocos puntos de condenación. Y si te quedas corto, digamos en 3, pues tienes que restar 3. Cuando tu puntuación de condenación, tu estadística de condenación llega a 0, tu viajera muere. Ahora, otra variante, el camino incierto. Cada día, tras hacer tu tirada, sacar tu carta de, de tu obstáculo diario de evento azaroso de cada día por la mañana, en vez de situar la carta en el montoncito de descarte, devuelves la carta a la baraja principal y la vuelves a barajar. Por eso es un viaje incierto, porque no tienes claro por dónde vas a llegar, porque te pueden volver a suceder las cosas una y otra vez. Bueno, es otra forma, una alternativa. Y el viaje medido, la senda medida. Quitas los comodines, que es una forma de jugar si no tenéis comodines también. O si queréis evitar ese problemilla de encontrarte con el falso hogar muy pronto o muy tarde, o que se acabe el juego si saca el segundo comodín muy al principio del juego. Bueno, pues también podéis en un momento dado pues cambiar las reglas como os dé la gana y decidir aplicar estas sobre la marcha, o desde el principio decidirlo. Se llama la senda medida porque quitas los comodines y el falso hogar, la falsa llegada al hogar, ocurre al sacar la 25ª carta automáticamente. Y la llegada al hogar definitivo, la auténtica, ocurre al sacar la 40ª carta. Es decir, cuando hayas sacado 40 cartas, automáticamente se acaba el juego. Y ya está. Eso es todo y espero que os haya gustado y yo pienso jugarlo y este jueves, además de narrar la historia de el principio del capítulo de de la aventura con el último detective al que nadie querría contratar, pues creo que narraré también de esta historia para, en fin, porque me ha gustado. Tenía ganas de jugarlo hace tiempo, así que al obligarme a jugar de esta manera, pues este jueves nos veremos y os contaré la historia, si Dios quiere, y si no, pues en fin, será otro día o será lo que tenga que ser. Bueno, ahí lo dejo, gracias por vuestra atención. Un momento, veo si hay alguna pregunta. No, hay ninguna pregunta, así que hasta el próximo día. Nos vemos mañana para leer Duna de Frank Herbert y el próximo... Ah, gracias Hulks por estar ahí. Espero que haya funcionado bien y que se me haya oído bien, porque estoy gafado un poco con ese tema. Y gracias igualmente, disfruta de la tarde también. Y en todo caso, mañana, cuando vuelva de los médicos, pues volveré a estudiar. Estoy empezando a coger gusto y todo. Venga, un abrazo a todos y feliz día.